Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una historia que no se pueden perder. Cenk Torun, el conocido actor turco, sorprende al mundo con un gesto que ha despertado emociones profundas, una pintura dedicada a una misteriosa mujer llamada Maasine. Aún no olvido sus colores, confesó Cenk, y con esas palabras, el corazón de muchas mujeres empezó a latir más fuerte. Todo comenzó cuando Cenk compartió una imagen en sus redes sociales. En ella se ve una obra de arte pintada por él mismo, con trazos intensos y colores que transmiten pasión, nostalgia y un profundo respeto. Lo que realmente llamó la atención fue el mensaje que acompañaba la imagen: esta pintura es para ti, Maasine. Aún recuerdo tus colores, tu mirada, tu silencio. De inmediato, las redes explotaron. ¿Quién era Maasine? ¿Por qué era tan importante para Cenk Torun? ¿Y por qué ahora decidía compartir este homenaje tan íntimo? Fuentes cercanas al actor aseguran que Maasine no es una figura pública, sino una mujer que marcó su vida de una manera imborrable. Una relación del pasado, quizás, pero con huellas que el tiempo no ha podido borrar. Ella fue luz en mis momentos más oscuros. Me enseñó a ver los colores del mundo de una manera que nadie más pudo, declaró Cenk en una entrevista exclusiva para un programa turco. Y cuando el periodista le preguntó si volvería a verla, él simplemente respondió con una sonrisa melancólica: no todo en la vida necesita un final feliz, algunas historias solo necesitan ser recordadas con belleza. El cuadro en cuestión es una mezcla de tonos cálidos, rojos intensos, dorados, y un azul que parece contener lágrimas. En el centro, una figura femenina abstracta, sin rostro pero con una presencia poderosa. Muchos fans interpretaron que representa a Maasine, una mujer que, aunque ausente, sigue viva en el corazón de Cenk. Maasine, según se rumorea, fue una mujer marroquí que conoció a Cenk hace años durante un viaje que el actor realizó a Marrakech. Aunque nunca hubo confirmación oficial de un romance, algunas fotos antiguas muestran a Cenk caminando por las calles del Zoco, sonriente, junto a una mujer de cabello rizado y ojos intensos. En aquel entonces, nadie le dio mucha importancia. Hoy, cada una de esas imágenes es analizada por los fans con lupa. No me importa lo que digan, escribió Cenk en su cuenta personal. No hice esta pintura para crear rumores ni para revivir el pasado. Lo hice porque algunas personas se merecen ser recordadas con arte. Este acto ha despertado reacciones de todo tipo. Algunas celebridades turcas también han comentado al respecto. La actriz Melis Birkan escribió: lo que ha hecho Cenk es hermoso y valiente. En este mundo donde todo se olvida tan rápido, recordar así a alguien es un acto de amor verdadero. Tras el mensaje de Melis Birkan, otros colegas del medio artístico comenzaron a expresar su apoyo o curiosidad. Algunos hablaron sobre la valentía de mostrar emociones sin filtros, mientras que otros simplemente se preguntaban si Maasine sabría del homenaje que le habían hecho. Un programa de televisión incluso intentó localizarla, pero sin resultados. La mujer detrás del cuadro seguía envuelta en un misterio romántico que solo aumentaba el interés del público. Mientras tanto, Cenk permanecía en silencio. No respondió a los medios, no comentó más en redes sociales. Solo publicó una segunda imagen, esta vez, un detalle del cuadro, enfocando la mano de la figura femenina. Era una mano extendida, como si invitara al espectador a entrar en su mundo. Debajo, escribió: algunas despedidas no son finales, son comienzos sin regreso. Esa frase, breve pero cargada de significado, encendió teorías entre los seguidores. ¿Acaso Maasine había fallecido? ¿Era esta pintura una despedida definitiva? Las conjeturas no se hicieron esperar, pero el actor, fiel a su estilo reservado, nunca aclaró nada. Solo dejó que el arte hablara por él. Un periodista cultural escribió una columna titulada Los colores del recuerdo, en la que analizaba no solo la técnica pictórica de Cenk Torun, sino también la potencia emocional que transmitía. Es una obra de alguien que ha amado profundamente,
decía el artículo. Una confesión silenciosa donde los pinceles reemplazan a las palabras. Los museos no tardaron en mostrar interés. Una galería en Estambul propuso incluir la pintura en una exposición sobre arte contemporáneo emocional. Cenk aceptó, pero con una condición, que no se vendiera, que no se separara de él. Esta pintura no es mercancía. Es parte de mí, declaró escuetamente. La exposición fue un éxito rotundo. Visitantes de todas partes acudieron no solo para ver la obra, sino para dejar cartas, flores y pequeños mensajes al pie del cuadro. Era como si Massine se hubiera convertido en una figura mitológica, la musa que inspiró a un hombre a abrir su alma. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando una mujer de origen marroquí se acercó al cuadro, visiblemente emocionada. Se quedó frente a él durante varios minutos, en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Luego, dejó una rosa blanca y se marchó sin decir palabra. Algunos sospechan que podría haber sido ella, pero nadie pudo confirmarlo. Días después, Cenk volvió a romper su silencio con un texto breve en sus redes: si estás leyendo esto, sabes que eras tú. Gracias por enseñarme a pintar desde el alma. A partir de ese momento, el cuadro fue más que una pintura, se convirtió en símbolo. Para muchos, representaba la posibilidad de amar sin tiempo, sin presencia, sin lógica. Un amor que no necesita contacto para mantenerse vivo. Los fans comenzaron a compartir sus propias historias de amores imposibles, de encuentros fugaces que dejaron huellas eternas. La etiqueta almohadilla recuerdo con colores se volvió tendencia, y cientos de personas compartieron obras, poemas y fotografías inspiradas en ese sentimiento de nostalgia y belleza. Incluso surgió un pequeño movimiento artístico impulsado por la historia, el arte del recuerdo. Jóvenes creadores tomaron la historia de Cenk y Massine como punto de partida para explorar cómo el arte puede preservar lo que el tiempo intenta borrar. Se organizaron talleres, exposiciones comunitarias y lecturas de cartas de amor nunca enviadas. Mientras tanto, Cenk parecía haberse retirado nuevamente a la calma. No volvió a dar entrevistas. Solo se supo que había comenzado una nueva serie de cuadros, todos con títulos poéticos: Tu ausencia me pinta, Lluvia en Marrakech, Mirada sin rostro. Pero ninguno, según los críticos, tenía la misma fuerza que la pintura dedicada a Massine. Porque hay historias que solo suceden una vez, y cuando lo hacen, se quedan para siempre, no en las palabras, no en las fotos, sino en lo que nos hacen sentir. Y así, la historia de Cenk Torun y Massine se fue instalando lentamente en la cultura popular, no como un escándalo, sino como una leyenda silenciosa. Como esas canciones que no suenan en la radio pero viven en la memoria de quien las escuchó en el momento justo. A veces, el amor no necesita más que un trazo, un color, una mirada. Y aunque nunca sepamos toda la verdad detrás de ese cuadro, quizás eso no importe. Porque en el arte, como en el amor, lo más profundo no siempre se explica, solo se siente. ¿Y tú? ¿Qué piensas de este gesto tan emotivo? Deja tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.